Tener la casa propia solamente una estructura de ladrillo y hierro. Creo que la base de toda nuestra vida, nuestra familia, es lo que nosotros vamos a dejar para nuestros hijos después. Entre todos, hacemos realidad el sueño de la casa propia, gracias a la línea de crédito para compra y construcción de 10.000 viviendas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 20 grados en la ciudad de Río Cuarto a esta hora de la tarde, y el próximo sábado se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Ramón Garcés, excombatiente y politólogo, realizó el guión del documental de la vida y de la historia Memorias de Ramón Garcés sobre Malvinas. Nosotros ahora ya estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Nahuel te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamarme. La verdad que muy bien, y estamos muy contentos de poder tenerte del otro lado, y también te quería agradecer por esta comunicación con GPS de Noticias que nos das, y sin más poder consultarte también en qué momento tuviste la idea de poder realizar el guión del documental. Bueno, ahí es como que se entremezclan un poco las cosas, porque antes que el documental hice un cortometraje que fue el que estuvo circulando estos días, por un desagravio que al haber estado censurado en el año 2016, luego tuvimos la posibilidad de que el Inca, a través de la plataforma de Cinear y Cinear TV, pudieran adaptarlo a su grilla. Y bueno, y faltaba una parte que era un desagravio político en estos 40 años, y se hizo antes de ayer por la Secretaría de Malvinas, a cargo del doctor Guillermo Carmona, en la Cancillería Argentina. Así que, bueno, fue un muy lindo evento, donde se proyectó Entre dos mundos, una película de posguerra, y tuvo la participación de todos, ¿no? El protagonista, Coco Silly, que hizo de veterano de guerra de Malvinas, es una situación muy compleja, ¿no? En donde uno intentó, al escribirlo, visibilizar la problemática de bueno, ahora hay más de 1.000 veteranos de guerra que se han suicidado. Así que más que nada eso, y a partir de ahí se fueron enganchando otras cosas, otras ideas, otras propuestas, como un documental en donde uno puede ir narrando de la vida y la historia, que uno puede ir narrando en primera persona lo acontecido en ese momento, y la previa, digamos, el antes, el durante y el después de la Guerra de Malvinas. Es difícil sintetizar tantos años en tan pocos minutos, pero creo que con buena voluntad y con muchos amigos ayudando en las producciones, y bueno, y visibilizando a través de los medios como lo hacen ustedes, por eso estamos tan agradecidos, porque historias como la que yo cuento hay en toda la República Argentina. ¿Sentís tanto que el cortometraje como el documental, sentís que reflejan fielmente lo que viviste allí? Bueno, sí, principalmente es muy duro, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede intentar llevar ese mensaje para que el público, las nuevas generaciones, los chicos, más que nada, que es lo que más me interesa, las nuevas generaciones que estén hablando de Malvinas, puedan interpretarnos, conocernos, preguntarnos, abrazarnos? Bueno, no es tan fácil escribirlo y mucho menos llevarlo a la pantalla. Así que en el documental principalmente es un recorrido en donde, bueno, uno puede contar un poco con imágenes también de la guerra, que es más potente, y el cortometraje, digamos, es todo sobre la posguerra, como un veterano de guerra que intentó canalizar sus angustias, sus miedos,
a través del arte, hizo de escultor, Cocosili, bueno, puede llegar también a no ser comprendido por sus entornos más íntimos y por la sociedad en general, que fue lo que nos pasó, ¿no? Cuando regresamos. Por suerte, en los últimos años, gracias a nosotros mismos, si vamos al caso de excombatientes que íbamos a las escuelas a charlar y a intentar malvinizar, y después con la ayuda de los medios, como el de ustedes, que llevan la palabra para que le llegue a un montón de gente que realmente no sabe lo que hemos padecido, más que vivido, lo que hemos padecido. Y en 40 años, bueno, ya somos grandes, y muchos se fueron quedando en el camino, por una cosa o por otra, ya sea por suicidio, por estrés postraumático, con las enfermedades que se derivan de esa enfermedad tan triste, que todos padecemos los que estuvimos en la guerra, de mayor o menor medida, pero bueno, es una manera de poder, ustedes son el enlace con un montón de gente que ahora nos está escuchando y que va a comprender lo que estoy diciendo. Seguramente que sí, ha sido muy doloroso, y sobre todo también los años posteriores, como lo marcás con la gente, con las diferentes situaciones que son muy similares en mayor o menor medida. Ahora, metiéndonos un poquito también de lleno en tu historia dentro de Malvinas. ¿Vos llegaste a Malvinas al haber finalizado la colimba? Yo recién ingresaba a la colimba. El servicio militar obligatorio me tomó a los 18 años, y bueno, en el año 82, justo en plena guerra, el 13 de mayo cumplí 19. Así que era muy jovencito, con 2 días de instrucción prácticamente, entonces era muy difícil poder estar en un campo de batalla prácticamente sin instrucción militar. Pero bueno, a mí me tocó estar en la artillería antiaérea de la Fuerza de Argentina. Estaba como ayudante de un suboficial, que tampoco era artillero, era bastón mayor de la banda de música de la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia, así que asistíamos 2 soldados, y fuimos aprendiendo a manejar el cañón en el mismo campo de batalla. Después, por unas circunstancias que no se pueden comprender, a partir del 21 de mayo, con un repliegue muy grande por unos bombardeos con fragatas misilísticas que eran realmente impresionantes, que daban mucho terror, mucho miedo. Bueno, el suboficial no regresó al cañón antiaéreo, y lo tomé yo como a cargo. Y a partir de ahí, bueno, los días que quedaron hasta que nos tomaron prisioneros de guerra. Desde ahí fue que derribaste a un Harrier, ¿no? Damos el dato de salvedad que el piloto se eyectó. Ahora, vos decís que tenías 2 días de instrucción cuando llevaste a cabo esa tarea. ¿Por qué te fue designada? ¿Era designaban a quién se podía? No, estuvimos 2 días porque 2 días fueron de instrucción de cañón antiaéreo en un pizarrón. Después, inmediatamente comenzó el conflicto. Nosotros no sabíamos nada. Eso fue a finales de marzo. O sea que yo tuve 2 clases y no conocía el cañón ni por fotos. 2 clases en un pizarrón. Claro. Así que era un poco difícil. Cuando los vimos, antes de que nos envíen a Malvinas, yo llegué un martes 13 de abril, imagínense qué poquito que había pasado. No sabíamos nada, así que tuvimos un suboficial que era técnico en motores y que había hecho cursos para esos cañones antiaéreos, ray metal de 20 milímetros, y mientras los ponía a punto allá en la zona de Darwin y Goose Green, en la base aérea militar Cóndor, nos iba enseñando cómo se encendía, cómo se utilizaba. Pero bueno, el propio fragor de la batalla, como se dice, uno ya aprendió a utilizarlo, y bueno, tuve esa posibilidad, entre tantas otras posibilidades que hemos, todo el equipo, éramos 6 cañones que disparábamos, según cuentan las autoridades, que derribamos entre todos 4 aviones Harrier, de los cuales uno lo terminé derribando yo solo porque yo lo venía siguiendo y pasó sobre mi cañón, así que me quedó justo en el ángulo de tiro, y pude sostener el tiro hasta que nos bombardeó y se fue humeando, y después se escuchó una explosión fuerte, pero se escuchaban muchas explosiones fuertes, así que no sabía nada. Y más tarde, días después, los observadores adelantados dijeron que
el avión que había impactado había explotado en el aire, se prendió fuego, se explotó en el aire, y bueno, y que se había inyectado el piloto me enteré 30 años después. Claro, te enteraste hace muy poquito. Sí, cuando se cumplieron 30 años, vino una periodista escocesa, me quería hacer una nota y me quería juntar con el piloto, que era el mejor piloto casualmente, ¿no? El mejor piloto británico, el comandante Bob Evelson. Le decían Big Bob Evelson, era el más grande. Y bueno, era una casualidad que justo era él, así que ni se enteró que fui yo el que le disparé. Pero ahora a esta altura ya lo sabe. Entonces nos quisieron juntar y yo no sabía que él estaba vivo, así que fue una sorpresa, una grata sorpresa saber que pudo eyectarse y que salvó su vida, porque el objetivo era de arriba del avión, pero nunca imaginé que en semejante explosión haya podido salvarse. Así que bueno, al final no me junté con el piloto británico, pero se armó un revuelo también por ese tema, porque no fui a una entrevista a la BBC de Londres. Claro, era una convocatoria de la BBC que finalmente rechazaste. La propuesta específica que tenían desde el Reino Unido era que se junten ustedes dos, ¿no? Claro, ¿no? Que nos juntemos y ellos querían un show televisivo para toda Europa en Londres. A uno le ofrecen de todo para ir, pero bueno, yo le dije que no tenía problema de ir si nos devolvían las Malvinas. Entonces, bueno, ahí que no les gustó mucho. Así que, bueno, o vengan para Argentina o que devuelvan las Malvinas y no hay problema. Con el piloto no tengo ningún inconveniente de conversar, para nada. Pero que nos devuelvan las Malvinas o que venga a la Argentina. No tenía por qué yo ir hasta Londres, por más que me pagaran lo que me querían pagar. Bien, les recordamos que estamos en comunicación con Ramón Garcés, excombatiente de Malvinas, también politólogo. Estamos conversando con él debido al guión de su autoría del documental de la vida y de la historia Memorias de Ramón Garcés sobre Malvinas. También hubo un episodio en el que te terminan dando por muerto. ¿Cómo fue este hecho? Sí, eso ocurrió en el primer ataque aéreo. Yo estaba en la zona de Darwin y Goose Green, muy cerca donde ahora se encuentra nuestro cementerio, en las Islas Malvinas, y en ese primer ataque, entraron de sorpresa, en un momento que se estaban ajustando los cañones, los radares, y no hubo tiempo de nada, porque entraban, pero a una velocidad, a atacar la pista, a romper la pista de césped que era, la pista aérea, y se encontraron con que en la cabecera de la pista había 12 aviones Pucará, que estaban tratando de evacuarlos porque ya habían atacado Puerto Argentino unas horas antes. Y en ese interín entraron y atacaron. Así que no dispararon a la pista y dispararon a todo lo que se movía, a los aviones. Ahí le pusieron una bomba sobre un avión, sobre un piloto que estaba a punto de despegar, lamentablemente. Y yo estaba con mi cañón antiaéreo atrás de los aviones. Así que toda esa zona con las cajas de municiones, de las coheteras de los aviones, bueno, empezó a explotar todo y la onda expansiva nos elevó y nos despidió, a mí particularmente 8 metros más o menos. Y caí desvanecido al lado de otros cuantos, que al final esos otros cuantos eran suboficiales que terminaron, murieron, digamos, en ese ataque. Y ahí sí hicieron rápidamente una lista de los muertos, de los caídos en combate, y me incorporaron en esa lista. Y bueno, y después me empecé a despabilar, y cuando me levanté otra vez, empecé a ayudar a mis compañeros que estaban heridos, todo ese lío que es después de un ataque de tanto grito, dolor, olor a quemado, es muy terrible ese momento. Así que bueno, ahí fui donde quedé en esa lista de los caídos en combate, y la lista la enviaban de Darwin y Goose Green a Puerto Argentino, y de Puerto Argentino a Comodoro Rivadavia, que casualmente era el lugar donde me habían destinado para hacer el servicio militar obligatorio, y mis compañeros recibieron ese listado. Imagínense que cuando vieron mi nombre ahí no lo podían creer, así que no le avisaron a mi familia, porque no lo podían hacer. Mi mamá les escribía carta a varios compañeros míos, dice, ¿cómo le vamos a decir esto? Así que fue muy difícil ese momento, y yo no estaba enterado tampoco. Claro. Unos días después llegaron unos oficiales con unos misiles, y me vio, eran compañeros de ahí de Comodoro Rivadavia,
de la 9ª Brigada Aérea, y cuando me vio me preguntó qué hacía ahí, sorprendido, Claro. una cara de mucha sorpresa, ¿qué hacía ahí? Le digo, no, y me mandaron acá. Me dice, ¿qué haces acá? Vivo, me dijo. Y yo me reía, me está cargando. Dice, no te rías porque era algún cordobés ahí con la tonada, yo me causaba gracia la tonada, me decía, pero no te rías, me decía, y yo me divertía, pero ¿qué pasa? Digo, ¿qué pasa? Le decía, ¿viste? Y entonces dice, no, estás en la lista de los muertos, me dijo. ¿Cuándo me dijo eso? ¿Cómo estoy en la lista de los muertos? Bueno, y ahí empezó todo ese lío, que duró varios años, porque después cuando en el año 92 nos daban esa mísera pensión que nos empezaron a dar, fui a hacer el trámite para que me la dieran la pensión, para obtenerla, y la señora me decía, usted no puede hacer el trámite porque está fallecido, me decía. Y 10 años después fue eso. Y yo le mostraba a la señora el documento, pero señora, soy yo. No, usted no puede, usted está fallecido. Y le digo, ¿me puede imprimir? Y me imprimió la hoja y me la dio. Y figuraba fallecido. Así que tuve que hacer un derrotero por los ministerios para que digan que estaba vivo. Claro, venía todo el trámite burocrático. Claro, fue terrible eso. Pero bueno, una anécdota que, bueno, me llevó a cambiar mi nombre. A propósito, digo, si Ramón murió en combate, bueno, me pongo otro nombre. Y ahí empezamos con mis compañeros, ¿qué nombre me pongo? Un nombre inglés, decíamos, para cargarnos, porque era un momento difícil, ¿no? Y un poco de humor siempre levantaba ahí el ánimo. Y me puse Cristian. Cristian. Así que sí, me puse Cristian, y hasta el día de hoy, pero decenas y decenas de personas me siguen llamando Cristian. Claro, Me casé con ese nombre, me casé con el nombre Cristian, en la tarjeta de casamiento dice Cristian. Ah, caramba, de hecho, también tenemos un dato de que tu historia tiene de todo, porque a tu esposa la terminás conociendo primero en base a las cartas desde el terreno hostil. ¿Cómo sucedió esto? Sí, es verdad eso. Y en ese momento ustedes saben bien cómo enviaban todos cartas, familiares, amigos, y desde las escuelas, ¿no? Todos los primarias y secundarias siempre mandaban cartas a los soldados de las Malvinas dándonos aliento. Y bueno, uno responde, un combatiente responde como corresponde. Y sí, preguntaba cómo me llamaba, cuántos años tenía, cuándo cumplía los años, de qué signo era, todas esas preguntas como para ir conociendo al soldado. Y bueno, cuando puse el nombre puse Cristian, Cristian Garcés, así que a partir de ahí empezó una comunicación de cartas, muy pocas, creo que fueron 2 cartas, porque ya después nos tomaron prisioneros y tuve 15 días de prisioneros, pero da la casualidad que el día que terminó la guerra, el 14 de junio, nosotros de Montevideo, nos habían llevado a Montevideo de Malvinas, y de Montevideo nos trajeron a Buenos Aires el día 13 de junio. Y el 14 de junio terminó la guerra, y fue el día que conocí a esa chica que me había escrito la carta, conocí personalmente. Así que con esa chica, Roxana se llama, bueno, llevamos más de 35 años de casados ahora, así que es una historia de vida que tenemos, otra historia de vida más. Una historia, bueno, que termina siendo una linda historia, ¿no? Porque tienen casi 35 años de casados, 40 años de que se conocen casi. Claro, nos conocimos el 14 de junio, y empezamos ahí despacito a conectarnos, y nos casamos en noviembre del 86, así que ahí tenemos el dato de cuántos años de casado tenemos. Pero bueno, todos fue muy lindo, porque a nuestro casamiento fueron alumnas del deporte, de la escuela, y todos Cristian, el cura diciendo Cristian, Cristian Ramón dijo el cura, Cristian Ramón fue. Sí, dijo así porque nos preguntó cómo nos conocimos, y cuando le dijimos se sorprendió. Y entonces él después nos sorprendió a todos, dijo Cristian Ramón, y entonces fue muy bueno, eso me gustó. Ramón. Sí, historia y microhistorias hay un montón. Sí, sin dudas. Ahora, sí, claro. ¿Cómo fue estar prisionero? ¿Cómo fue el trato en ese momento? Bueno, es duro, ¿no? Pero estuvimos la primera semana, los primeros 7 días, nos dejaron encerrados en
en unos galpones que se utilizaban para esquilar ovejas. Y estábamos custodiados por los gurkas, los famosos gurkas. Todo el perímetro lo custodiaban los gurkas. Y ahí estuvimos una semana en los corrales, como podíamos. Después nos subieron unos helicópteros enormes que se llaman Chinook, que tiene doble hélice, y nos llevaron hasta San Carlos, ahí al lado del estrecho, donde estaba toda la flota británica. Ahí estuvimos 3 días en un campo de concentración a cielo abierto, que nosotros le llamamos el Chiquero, era todo barro, rodeado con alambre de púa, bueno. Y a la noche nos ponían adentro de unos frigoríficos en desuso, que estaban ahí pegaditos, que tenían 2 bombas que habían lanzado aviones argentinos y no habían estallado. Así que estábamos con mucho miedo porque los aviones argentinos, los pilotos, iban a bombardear. Entonces todos pensamos, y no saben que estamos acá. Claro. Si llegan a tirar una bomba, otra bomba más, volamos nosotros. O sea, teníamos mucho miedo en ese momento. Veíamos pasar los pilotos y cómo les disparaban y bueno, eran unas flechas, ¿no? Y nosotros estábamos asustados, digo, nos van a tirar a nosotros sin saberlo. Pero bueno, por suerte eso no ocurrió. Estuvimos 3 días ahí y posteriormente nos subieron a un barco que se llama Norland Hall y estuvimos 5 días navegando hasta que nos dejaron en Montevideo. Ahí nos encerraron en camarotes, ¿no? Y nos hacían caminar en el barco y nos daban unas galletas con vitamina. Ahí un poquito estuvimos mejor y después estuvimos un poco digamos, mejor controlados porque subió al barco una delegación de la Cruz Roja Internacional. Y nosotros nos dimos cuenta porque ahí nos empezaron a dar comida, hasta un pedacito de carne nos dieron, y nos dieron helado. Claro. Entonces, digo, ¿qué pasará, no? Que ahora nos atienden mejor que nunca. Antes nos ponían un cigarrillo en la oreja y después nos ponían 2 cigarrillos en la oreja. O sea, algo había pasado, y era que que subió al barco la Cruz Roja Internacional. Así que me preguntaron, que justo a mí, de casualidad que pasé, me preguntaron cómo estaba, cómo me trataban. Bueno, estuvo muy bien ese tema y bueno, ahí estuvimos esos 5 días y hasta que bajamos en Montevideo y pasamos a un barco nuestro de la Armada, el piloto Alsina, que nos trajo para Buenos Aires. Pero fueron 15 días de prisión de guerra. Imagínense que el peso que habíamos perdido, ¿no? Estábamos mal físicamente. Y la guerra todavía no había terminado. Entonces siempre teníamos el temor que haya un bombardeo y sin saber que estábamos en este caso en el barco, ¿no? Claro, sin dudas. Ahora, Ramón, ¿qué valorás hoy habiendo estado en la guerra precisamente? Bueno, hay que pensar que eso nos hizo crecer de golpe, ¿no? Y ahí uno toma conciencia de tantas cosas que cotidianamente no se da cuenta. Yo recuerdo que decía, tomar un mate para nosotros era tan común y en ese momento era valorar el mate. Claro. Las pequeñas cosas, imaginar las pequeñas cosas. Es eso que uno no se da cuenta, pero después de pasar por una guerra, por ver muertos, enterrar compañeros y tanto dolor, esas pequeñas cosas uno la empieza a valorar de una manera enorme. ¿Volverías a Malvinas? Sí, me gustaría volver, obviamente, a pasear, ¿no? No a combatir. No, sí, por supuesto. Yo estoy a favor de la paz, que se pueda negociar, que nos devuelvan, pero a través de la diplomacia. Pero sí, me gustaría ir en enero. En enero me gustaría ir en manga corta, a disfrutar un poco, a tomar una cerveza. Es muy lindo, Malvinas, es todas unas praderas verdes hermosas, con las ovejas, el mar azul, es muy lindo. Así que si tengo la posibilidad de volver, creo que iría para enero, febrero, cuando hace calor, y poder disfrutarlo, ¿no? Porque ahí no disfruté nada. No, recuerdo así, bueno, hasta que llovía, nevaba, era toda una tristeza, pero lo imagino con sol, con flores, lo imagino hermoso, como la Patagonia nuestra, es parte de la Patagonia. Claro. Es muy lindo, así que quiero ir, ojalá que tenga esa posibilidad de ir.
Ramón, te quiero agradecer por esta comunicación y la última que te hago es con respecto precisamente al documental y al cortometraje que tenés. ¿Creés que se puede realizar y te gustaría, en definitiva, que se haga con un largometraje de ficción sobre tu vida en Malvinas? Sí, sería lindo, ¿no? Sería lindo, es difícil, pero sería lindo. Sé que hubo muchos proyectos, porque bueno, tengo una historia particular y muchas historias dentro de esta historia, de salvar vida de compañeros, de que uno de los compañeros que le salvé la vida, cuando nació el hijo le puso el nombre Cristian por mí, y soy el padrino. Bueno, hay historias un montón de ese tipo, ¿no? Que digamos que yo no pude narrar todavía, salvo en el libro que escribí, que se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Goose Green, que se vendió mucho en Córdoba. Me puso muy contento porque bueno, ahí hay mucha, está la base, hay muchos compañeros, amigos míos de Córdoba que me decían que estaban muy contentos, así que yo creo que a través de eso es difícil después el tema de filmación, porque son cosas muy caras, pero uno no pierde la esperanza, no pierde. Así como dije, yo no escribo más de Malvinas, ahora va a salir otro libro que escribí que tiene que ver con los medios de comunicación en tiempos de guerra, que va a salir el mes que viene, creo, y tal vez podamos llevar adelante alguna ficción, aunque sea, de un largometraje. Tengo escrito un guión, pero bueno, es difícil en este momento, es todo muy caro. Escribí también una obra de teatro que espero poder darla, que se llama Fantasmal, espero poder que recorra el país este año, pero bueno, es muy difícil, todo es caro para nosotros. Claro. Y más que un veterano de guerra no cobra mucho dinero, no por sus pensiones, a pesar de que gracias a la gestión y al gobierno de Néstor Kirchner nos reconocieron 3 pensiones mínimas a todos, y bueno, eso nos cambió la vida, aunque parezca mentira, ¿no? Uno dice tan poco, pero a nosotros nos cambió la vida. Hay que pensar que yo cuando volví de Malvinas vendía alfajores, claro, en la calle, en Liniers, con mi novio en ese momento, me acompañaba a vender alfajores con 2 caballetes ahí al lado de la estación de Liniers. Y bueno, es duro que uno haya estado pasado lo que pasó, una guerra, nos escondieron abajo de la alfombra, éramos unos perdedores, no nos daba trabajo a nadie, y terminar vendiendo alfajores en la calle era muy triste. Por suerte, el primer trabajo oficial, digamos, me lo dio en inglés, increíble. Pero fue un inglés que me dio un trabajo en una oficina. Igual seguía vendiendo por la calle porque no alcanzaba, pero nadie me quería dar un trabajo y me lo dio en inglés. Así que esas cosas quedan en la memoria, quedan mucho dolor, ¿no? Sí, qué ironía. Mucho dolor, claro. Yo por eso a veces veo veteranos de guerra muy enojados por la desolación, por la desmalvinización, por tanto maltrato de tantos gobiernos que pasaron desde la dictadura genocida hasta ahora, y entonces yo a veces me pongo en esa piel también, ¿no? Digo, es que difícil que es todo, cada uno lo lleva como puede. Esa es la realidad, lo vamos llevando como podemos, y bueno, uno se aferra a lo que tiene más cerca, ¿no? El caso mío, a mi señora, el resto es, no, todos saben, nadie pregunta, se enteran de mis vivencias a través de ustedes. Esa es la realidad, ¿eh? Mis hermanos, amigos, se enteran o porque leyeron el libro después de casi 40 años, o porque escuchan en los medios, o me ven en la tele contando alguna historia, o en la radio, como en este caso, y si no sabían nada, no me preguntan, no. Entonces, bueno, por lo menos voy a las escuelas, hablo con los chicos, voy vestido de civil porque soy civil, no llevo ningún armamento de nada para mostrar, simplemente llevo mi palabra, mi agradecimiento, y trato de que las nuevas generaciones que tomen la causa Malvinas como propias, y que no solamente sea la guerra, sino toda la causa Malvinas. Así que bueno, esa es la esperanza que uno tiene en este tránsito que nos queda. Por supuesto. Muchas gracias, Ramón, por esta comunicación. En serio, te mando un gran abrazo. Bueno, espero que se hayan comprendido lo que quise decir, así que yo, el agradecido eternamente soy yo con ustedes, pues yo siempre estoy atento a este tipo de llamados, porque
realmente la radio siempre estuvieron de deferencia conmigo, así que le mando un abrazo malvinero a todos ustedes y a toda su audiencia. Abrazo. Y siquiera sé marchar. Ahí estaba Ramón Garcés, excombatiente de Malvinas, politólogo. Estuvimos dialogando con él a 2 días del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Estuvimos conversando con él un poquito del guión de su autoría, del documental de la vida y de la historia, Memorias de Ramón Garcés sobre Malvinas, y también muchísimos otros datos de su vivencia allí en las islas en un clima tan hostil. No hay jueces ni jurados, solo hay una guerra más.